Fue noticia en los últimos días que la activista pro clima, pro medio ambiente, Greta Thunberg, hizo un intento de llegar a Palestina con una ayuda humanitaria y fue interceptada por el camino por efectivos del ejército israelí. Al respecto de eso hubo una pequeña polémica. Ella expresó que había estado secuestrada y nuevamente se ha criticado a Israel por la forma en la que está manejando su conflicto con Palestina. Ahora, hay que estar consciente de algo. Si hoy mismo los israelitas cesaran el fuego, serían destruidos por Hamas y por estos grupos terroristas que operan en Palestina. Pero si los del lado contrario, si los de Palestina cesaran el fuego, terminaría el conflicto armado que existe entre ellos. Yo no sé cómo la gente puede olvidar que este conflicto que se está desarrollando justo ahora comenzó porque jamás atacó un festival musical que se estaba desarrollando en la frontera. Realmente no sé qué hacían esas personas en ese lugar, porque yo soy cubana y desde que yo soy una niña yo estoy escuchando hablar del conflicto entre Israel y Palestina. A mí jamás me habría ocurrido, por mucha paz que hubiera, ir a celebrar un festival electrónico en la frontera, pero esas personas fueron. De esas personas fueron secuestradas, e incluso fueron asesinadas muchísimas personas que no tenían absolutamente nada que ver con Israel, personas de otros países, personas de aquí de Brasil, personas de Alemania, personas de Francia, personas de muchísimos países del mundo que estaban en ese festival. ¿Cómo se les puede olvidar eso? ¿Cómo se les puede olvidar que cada vez que se desata un conflicto militar entre Israel y Palestina, no es Israel el que comienza a los bombardeos y a los ataques? No, haga su investigación, busque en la Wikipedia, busque en Google. Históricamente siempre es la parte palestina la que comienza con las agresiones. Y aquí encontré este post en el que esta persona le estaba respondiendo a alguien que puso: Greta Thunberg es Ana Frank. Para los que no sepan quién es Ana Frank es una chica judía que se mantuvo escondida junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente fueron encontrados por el ejército nazi debido a que fueron delatados. O sea, alguien le dijo al ejército dónde se encontraba escondida ella y su familia. Finalmente fue llevada a un campo de concentración y perdió la vida. Conocemos de Ana por un diario que escribió, un diario donde escribía sobre sus miedos, donde escribía sobre la angustia de vivir escondido, donde escribía sobre sus pensamientos más íntimos, los pensamientos de una chica adolescente en aquella época. Comparar a Greta Thunberg con Ana Frank es risorio, porque Greta Thunberg, hasta donde yo sé, es una chica que vive de su activismo. Es alguien a quien hasta hace muy poco le pagaban por defender al medio ambiente. Pero como el presidente Donald Trump cerró muchas de las subvenciones de la USAID, Greta perdió el dinero que recibía por su activismo ambientalista. Entonces ahora, como buena izquierdista, como buena sanguijuela,
quiere pegarse al activismo pro-palestino y alguien ha tenido el despropósito de compararla con Ana Frank. Entonces, este chico, Jonathan, le responde, no, Greta Thunberg no es Ana Frank. Ana Frank fue perseguida por ser judía. Vivió en constante miedo. Eventualmente fue traicionada y asesinada. A Greta Thunberg le dieron comida y la mandaron en un avión de regreso a casa. Un grupo de 400 activistas intentó llegar a Palestina a través de Egipto, por la frontera de Egipto, y se puede decir que no recibieron la bienvenida, no tuvieron el impacto, no ocurrió lo que ellos esperaban que ocurriera. Digamos que experimentaron en carne propia un poco de las tradiciones locales, la hospitalidad local. Este es un tema del que no había hablado, pero es de esos temas que ameritan el 3 doritos después. Resulta que un grupo de activistas progres, de esos de Free Palestine, se dirigieron a Egipto porque llevaban ayudas a Gaza. Obviamente entre esas ayudas, sus famosas protestas pro-Palestina. Egipto, un lugar donde profesan la misma religión, donde son la misma gente. Pero resulta que cuando llegan allá, les dan una dosis de bienvenida. Una dosis de bienvenida quiere decir que algunos les partieron su mandarín en gajos. Les quitan sus pasaportes y los deportan porque a Egipto no van a ir con sus movimientos progres, así como lo escuchas. Los hermanos árabes de los palestinos, que profesan la misma religión, son musulmanes suníes, la mayoría, les dijeron a estos progres que no son bienvenidos y que antes les salvaron la vida por no saber hacia dónde se dirigen, y no por los bombardeos por parte de Israel. Por si no lo sabías, tal vez nunca te lo habían dicho, pero estos son los muros que hay entre los egipcios y los palestinos. Cuestión de cultura, extremismo religioso, costumbres un tanto que contrastan con las costumbres de los egipcios y una enorme infiltración de terroristas en caso de que abran las fronteras, porque no se sabe distinguir quiénes son. Eso es algo que los progres, esos que se la pasan gritando Free Palestina, jamás van a entender, hasta que no vayan a Palestina y lo comprueben por ellos mismos. Especialmente aquellos que levantan las banderas de las 600,000 personalidades. Que vayan ellos y luego que te cuenten. Bueno, no te contarían, a menos que te manden mensajes del más allá, porque allá terminarían. La misma noticia. Es bueno que sucedan estas cosas para que las personas que salen a gritar consignas, para que las personas que salen con carteles exigiendo la libertad de Palestina vean otras realidades que no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Si los egipcios y los palestinos tienen la misma religión y comparten la gran mayoría de las mismas creencias, ¿por qué hay un muro tan grande que los separa y que no permite a los civiles palestinos huir de la franja de Gaza? Yo les diré por qué. Porque realmente es imposible diferenciar un civil palestino de un integrante de Hamas. Y como mismo los egipcios no van a arriesgarse a abrir sus puertas a personas que ellos no conocen, a personas que podrían pertenecer a grupos terroristas, pues menos lo va a hacer Israel. Vamos a ver también otra persona que compartió la misma noticia. Otro. Activistas de Free Palestina y Antifa lloran mientras son deportados de la manera más terrible, y es que llegaron a la frontera de Gaza, exactamente por Egipto, donde ellos pensaron que los iban a recibir con fiestas, con bombos y flores, pero les robaron su pasaporte, les exigen devolverles el pasaporte por un dinero, les dieron palazos, piedras, botellazos y no les permitieron hacer el supuesto camino humanitario que ellos pretendían hasta Gaza, donde pensaban que con eso iban a quitar el bloqueo supuestamente a Gaza, y este fue el choque de realidad con el que se encontraron. Ellos se sentaron esperando que fueran a ser comprensivos con ellos, pero los pararon a la fuerza, inclusive muchos lloraron en el proceso. Ellos pretendían con la marcha global a Gaza recorrer más de 50 kilómetros en Egipto, pero deportaron a 170 activistas. Muchos de ellos ni siquiera se
pudieron bajar del avión al llegar al aeropuerto del Cairo. Las personas los trataron de una manera terrible. Y es que ellos pensaron que quedándose cantando en el suelo y unidos todos no los iban a mover de ahí, pero los trataron muy mal y a la fuerza de una manera terrible. Estos activistas eran provenientes de más de 80 países y se encontraron con un choque de realidad, que estos países no son como Latinoamérica. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? Déjenmelo en los comentarios. El wokismo es extremadamente peligroso porque es extrapolar el discurso de explotados y explotadores, de víctimas y victimarios a todos los estratos habidos y por haber. Y sobre todo, es incluso más peligroso en estos temas de conflictos bélicos del Medio Oriente, porque es cierto que Israel envía bombas y que Israel ataca puntos estratégicos militares, pero son puntos estratégicos que se encuentran cerca de poblaciones civiles y lamentablemente hay muertes de civiles. Hay que reconocerlo. Pero este neocomunismo, este comunismo de nuevas generaciones, este wokismo es peligroso porque le hace creer a los jóvenes que con un discurso de paz, que con una canción, que con unas emociones pacifistas y dándose besos, abrazos y cantando todos el Kumbaya, se va a resolver el conflicto armado. Y no es así. Estos territorios son extremadamente volátiles. La más mínima cosa desata un enfrentamiento. Son personas que se odian a muerte, que se han estado matando durante años, que ya en estos momentos yo considero que lo que sucede en esa región ya no es una cuestión política, ya no es una cuestión religiosa, ya esto pasa a ser una cosa de venganza, porque es que murió el tatarabuelo, murió el bisabuelo, murió el abuelo, murió el padre y ahora está el hijo enfrentado también. Y hay que estar claro que Israel es prácticamente el único país no árabe, no musulmán, no islámico de la región. Por lo tanto, es más creíble, es más factible el hecho de que sean todas estas otras naciones, todos estos otros países los que estén intentando destruir a Israel, que no que Israel quiera destruir a todas estas otras naciones vecinas. Pero es que estos son temas muy delicados, son temas muy peligrosos y lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación los banalizan y los convierten en objetivos de luchas quijotescas. Y a estos jóvenes, a estos activistas, no sé qué se les ha hecho creer, pero definitivamente los países de la Liga Árabe, los países donde se practica la religión islámica, no reciben con los brazos abiertos a cualquiera que migra hacia ellos. Esos países no son Europa, esos países no son América del Sur ni América del Norte. Y es triste que hayan tenido que vivir en primera persona estas cosas, pero también es bueno que haya sucedido, porque así se le cae un poco la retórica a los medios de comunicación masiva de que estos países no son peligrosos y de que estas personas son unas inocentes, pobres, tristes víctimas del monstruo que es Israel. En próximos videos iremos tratando otros tipos de wokismo y de cómo han impactado negativamente en nuestra sociedad actual. Hasta entonces, cuidado con Greta Thunberg.